¿Quién más? Julio, Sí. acá Carlos Gutiérrez. Carlos Gutiérrez, muy bien, aquí estoy. Sí, antes de leer el texto, quería preguntarte, se habló acá en que ustedes iban a volver a las sesiones presenciales de la Cremus. Tú Sí. mencionas que el próximo semestre va a empezar ya la próxima semana. Va a tener una modalidad como esta, virtual también, o ya no? Sí, sí, va a ser virtual. Por el momento sí. Ah, perfecto. Y se puede participar, se puede seguir participando así como oyente, ¿verdad? Sí, claro que O, sí, claro que sí. Sí, 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 eso es perfectamente bienvenida la posibilidad, claro que sí, de eso se trata. qué bueno, qué bueno, gracias Julio. Entonces, Nada. comparto mi pantalla para leer el texto. Sí, déjame pasar tus textos. Es que como son muchos, necesitaba yo extraerlos y a veces una lata con estas. Sí, es solo un documento de texto, las demás son las imágenes que lo acompañan. Bien, pues te escucho pues. Voy a leer el texto en extenso con una aclaración. En la anterior sesión se había hecho el comentario de que puede ser no tan efectivo hablar de manera autobiográfica en parte del texto. Yo lo hice antes de escuchar esos comentarios, así que lo leo en extenso con la conciencia de que probablemente tenga que retirar justamente esos fragmentos. Va. Bien. La música. Cuando hago el ejercicio de pensar en cómo creo lo que creo, viene a mi memoria la época en la cual decidí dedicarme plenamente a la música. Creo que mis procesos creativos, incluso los actuales, de alguna manera siguen siendo el resultado de aquellas experiencias. Tenía 16 años cuando tuve la posibilidad de aprender a tocar un instrumento formalmente. Quería tocar la música que me gustaba escuchar, que por ese entonces era rock, sobre todo rock argentino. Ingresé al Conservatorio Nacional de Música y sin realmente entender muy bien el porqué, comencé a tocar piezas de Sor, Giuliani y otros. Yo creía que estos eran los Perdón, fundamentos de la perdón, nada música más, cuando dices ingresé al Conservatorio Nacional de Música, ¿de dónde? de La Bolivia, Paz. de La Paz, sí. Ok. Es verdad, ahí necesitaría una nota al pie o aclararlo ahí. No, ya, con eso, con que siga de La Paz, Bolivia, ya. Sigue, sigue, sigue. Ujú. Y esos eran los fundamentos de la música. Por eso, por eso era lo primero, eso era lo primero que enseñaban y que a partir de ahí podría interpretar cosas más estimulantes para mí. En ese sentido, el conservatorio terminó siendo una frustración por su visión formativa encerrada intransigentemente en la tradición. Recuerdo el comentario de mi profesor de guitarra, que representaba muy bien esta visión, cuando le presté un cassette de música, que a mí me gustaba mucho. En la clase siguiente me dijo, con un evidente gesto de menosprecio, esta es una música para escuchar mientras se está almorzando. Pese a todo esto, yo persistía en mi inquietud y curiosidad que finalmente me llevó a conocer otras músicas y deslumbrarme con ellas. Así, mi formación se desarrolló un poco a los tumbos. Cuando conocí la complejidad y la libertad que propiciaba el jazz, decidí cambiarme a estudiar guitarra eléctrica dentro del conservatorio. Sin embargo, nunca tuve la disciplina requerida para ser un buen instrumentista. A veces probablemente sentía más emoción por escuchar y descubrir nueva música que por especializarme en un instrumento, con el cual compartíamos esta frenética curiosidad. Me dijo después de apuntarnos a clases de violín y violonchelo, hace poco habíamos descubierto la música sinfónica, cuidado de que de pronto descubramos la música que hacen las piedras y dejemos estos instrumentos. Una voz viva. En la casa de mi abuela había una pequeña colección de discos de vinilo que un día me puse a revisar. La mayoría eran discos de música popular que no me llamaban la atención. De pronto, en medio de esos discos encontré 3 ejemplares de la colección Voz Viva de México. Aquí hay que aclarar que la casa de mi abuela estaba en La Paz, Bolivia, y nadie en mi familia se dedicaba a la música y tampoco tenía interés alguno por la música de tradición escrita. Los discos estaban ahí, nunca sabré cómo, con nombres de compositores que nunca había escuchado y las tapas. Me gusta pensar que el destino los puso ahí esperando que yo los encuentre. Agarré uno de esos discos al azar y comencé a escucharlo. Eran unas piezas breves para piano solo. La combinación de las alturas me pareció tan impredecible y sorprendente que me generó la sensación de estar felizmente extraviado en los mares de un lenguaje realmente nuevo. La música en cuestión eran las 8 bagatelas del compositor Leonardo Vázquez, compositor mexicano, habrá que aclarar. Yo no lo sabía, pero esa fue mi puerta de entrada a la música contemporánea. Ahí he puesto, no sé
sea necesario, he puesto la tapa del disco como primera imagen. Continúo. Luego vino la OEIN. Algún tiempo después pude asistir a un concierto de la orquesta. La experiencia significó para mí otra conmoción. Escuchar esas texturas, súbitos cambios de intensidad, un caudal sonoro que se transformaba en un organismo bien articulado y que al mismo tiempo sonaba familiar. La OIN trabaja con instrumentos del altiplano andino. Fue tan intensa la experiencia de escuchar a esta orquesta que decidimos, nuevamente con este amigo, hacer todo lo que sea necesario para ser parte de ella. Nos dedicamos como nunca al estudio de los instrumentos nativos y un par de años después ya éramos integrantes del elenco titular. El medio musical boliviano, y aunque ahora hay más iniciativas, todavía lo es, hostil ante la práctica y creación de la música contemporánea. Casi ningún instrumentista estaba interesado en entender el lenguaje y estrenar obras, ni pensar en algún ensamble u orquesta con quienes trabajar. Fue en la OIN donde encontré la posibilidad de desarrollar la pulsión creativa que sentía desde hace tiempo. Las primeras obras que hice fueron para esta orquesta. Ahí también aprendí que hay otras formas de entendimiento de la música y que era posible hacer música nueva a pesar de todo. Primera escucha creativa. Uno de mis primeros intentos de creación a partir de la escucha de un material fue haciendo pruebas con el siku, flauta de pan. Me di cuenta que con una posición de labios levemente cerrada y soplando muy suavemente, podía escuchar la aparición de varios sobretonos, whistle tones, que variaban mucho con mínimas diferencias de presión de aire, casi inaudibles. ¿Qué quiere decir con sobretonos? ¿Serán Eh, armónicos o qué quiere decir? los denomino, los he llamado sobretonos, pero son estos whistle tones que se ¿Whistle quiere generan decir con realmente muy poco. de varios sonidos silbantes? Yo no soy partidario de recurrir a la descripción en otros idiomas de algo que uno puede decir en su propio idioma. Estoy de acuerdo, Julio. Lo que pasa es que en muchas partituras está como, que es como una convención. No sé si la has visto, Pero probablemente sobretonos, ¿qué quiere decir? Yo no entiendo lo que sean no. sobretonos Que son- en relación a whistle tones. ¿Puedes darme un caso para que yo entienda cómo suena y entonces a partir de ahí podemos definir? Por supuesto. De hecho, aquí tengo un ejemplo que lo incluí en el texto. Eso te quería preguntar. No sé si podemos incluir No, enlaces si lo para puedes poder silbar, escuchar de qué se si trata. puedes cantar ahora nada más para saber de qué se trata. Voy a tocar porque tengo un instrumento a mano. Bueno, de acuerdo. A ver. No sé si se llega a escuchar. Entonces, es una serie de armónicos. Podría llamarse armónicos agudos, Ok. llamados por algunos Ok. whistle tones, porque parecen silbar, ¿no? Sí. Y son difíciles de controlar, ¿no? Son como que se necesita realmente muchísima precisión en la presión de aire justamente para quedarse en uno de estos tonos, ¿no? Son como que se mueven, eh, como que revolotean, ¿no? Bueno, sigo. Varios sobretonos o tonos armónicos No, yo lo pondría que así. variaban mucho con mínimas. Perdóname, Carlos. Podría escuchar la aparición de varios armónicos Sí, agudos llamados por su parecido con el sonido silbado whistle tones. ¿Queda? perfecto. Sí, Ok. Es que yo estoy, al mismo tiempo que estoy revisando, leyendo tu texto, lo reviso ujú. para ya mandarlo más entendible a los Ah, alumnos. perfecto. Bueno, gracias. Entonces sigo. Varios armónicos agudos que variaban mucho con mínimas diferencias de presión de aire, casi inaudito. Como gente pequeñísima, música que cambiaba su carácter en cuestión de segundos. Un ejemplo de estos armónicos agudos se puede escuchar aquí. Después de analizar el comportamiento de estas músicas, quise sistematizar las técnicas para producirlas. Lo cierto es que me fue muy difícil obtener otro tipo de comportamiento que esta variación constante de armónicos agudos. Exacto. Pude, no obstante,
ralentizar los cambios y lograr emitir algunos de estos armónicos de manera estable por algunos segundos. Quise extender este comportamiento a amplificar las sonoridades y ritmos. Trabajé sobre series similares de armónicos en otras flautas, esta vez en un sonido pleno, y si bien me gustó el resultado, nunca llegué a obtener la misma sensación que tuve originalmente. No obstante, la experiencia de escuchar atentamente el comportamiento de un sonido y la relación con el instrumento me mostró caminos interesantes para explorar. Algunas obras. La primera obra que hice, sin contar los ejercicios de composición realizados en la universidad, fue Situ, estrenada por un elenco juvenil de la OIN el año 2009. Quería que la obra tenga diferentes un discurso sonoro que se estableció a partir de dos músicas diferentes. Yo las llamé músicas porque podían tocarse de manera autónoma, que interactuaban, una música de tierra y otra música de aire. La música de tierra la tocaban 6 músicos con sikus, flautas de pan, graves en intervenciones rítmicas, lentas, interdependientes. Comportamientos derivados unos de otros, haciendo referencia a las formas que se presentan en ciertas raíces vegetales. Para la música de aire, otros 6 músicos tocaban pinquillos, flautas longitudinales, intervenidas, cuyas sonoridades eran notablemente agudas y prolongadas en extremo. A ver, perdón, Pinquillus es masculino, ¿no? Sí, Pinquillus sí, intervenidos sería más bien, ¿no? los pinquillos, sí, Ok, intervenidos. verdad, sí. Estos sonidos largos variaban mínimamente su altura a lo largo de cada intervención. La referencia en este caso era un viento levemente cambiante. La obra se montó luego de varias sesiones de prueba con los instrumentistas y para su versión final todas las indicaciones las di verbalmente. Trabajé las músicas por separado y en escenario los intérpretes tomaban las decisiones tomando en cuenta mis indicaciones. Por otro lado, desarrollé una puesta en escena porque en ese tiempo me interesaba crear un acto ritual que incluya también un componente fuertemente visual. Diseñé la puesta en escena e hice los trajes con plantas, papel y cuero. En esta primera obra también empecé a experimentar con la intervención de algunos instrumentos. Por ejemplo, agregué un tubo flexible a la parte inferior de algunas flautas. El resultado fue una especie de resonancia que parecía electrónica. Ahí está una foto de parte de los trajes diseñados para esa obra. Qué bonita imagen, muy bonita. La, Las fotografías son de Ignacio, no de Sergio Prudencio, sino de Ignacio Prudencio, ¿verdad? esta foto es de Ignacio, solo esta. O Las sea, pero demás, ¿cuál es la relación entre Ignacio y Sergio Prudencio? Ignacio es el hijo de Ah, Sergio. de acuerdo, ok. Wiris. La siguiente obra la hice también para la OIN, esta vez una partitura narrada, nuevamente con la intención de evitar la fijación de los componentes de la pieza. También trabajé con subgrupos que interactuaban. En este caso, traté de llevar más allá el concepto de identidades sonoras. Cada grupo debía encarnar una identidad, con su propia lógica de organización interna y movimiento característico, pero con apariciones determinadas, sin exactitud dentro de la forma general. A ver, un El momentito. Cuando estás instrumental hablando estaba de, conformado perdón, por... perdón, Carlos, cuando estás hablando de grupos e identidad, te refieres a grupos finitos? Grupos, No. Me refiero a grupos grupos finitos. instrumentales. ¿Cómo? No, ok. Entonces cada grupo instrumental. Es que en la teoría Sí, matemática de grupos tienes razón. finales está la noción de grupo, de identidad y de subgrupo. Entonces es subgrupos Mira instrumentales. eso. ¿Cómo? Sí, sí. Sí, son grupos instrumentales. Ok. El instrumental estaba conformado por instrumentos creados específicamente para esto convencionales como se describe a continuación. Instrumental Willis, transcripción de la partitura. Mates zumbadores son juguetes silbadores de los niños del Chaco boliviano hechos de calabazas secas perforadas en paralelo. Cada calabaza está sujeta a una cuerda que le permite realizar giros. Es posible obtener diferentes respuestas sonoras rítmicas según la velocidad y la manera de hacerlos girar. Peroles, utensilios de cocina que sirven en Bolivia para hacer chicharrón, entre otras delicias culinarias. Es una partitura esta del 2011, la transcribo tal cual. Acá utilizados como instrumentos de percusión, frotamiento. Iwis, son pequeños silbatos fabricados con bombillas, creo que en México le dicen pajillas, plásticas, las que son utilizadas para tomar bebidas, divididos en pequeños cortes y sellados en la base.
Cuentan con un orificio delantero. Deben soplarse muy suavemente para emitir silbidos claros. Son de diferentes tamaños y soplados varios a la vez emiten pequeños bloques multifónicos. ¿Te refieres a Las a los sonajeras famosos naturales. popotes? Sí, exacto, exacto, los popotes. Ok. Vainas, sonajeras naturales, son los frutos secos de un árbol llamado framboyán. Uquinas, las quenas, perdón, son una variedad de aerófonos tradicionales bolivianos. ¿Quenas o Quenas, quinas? eh, escribí quinas, pero se pronuncia quenas. Bueno, Se escribe ahí así, pero la quena andina es una flauta, ¿no? sí, claro, claro. ¿Es esa misma? La quena más conocida, esta flauta, es generalmente la quena criolla que tocan los grupos folclóricos, pero esa quena deviene de un grupo de quenas, digamos, de la tradición indígena, cuyas características son muy diferentes. Esta quena criolla, esta quena de los grupos folclóricos, está modificada de tal manera que pues, puede tocar, ¿no?, música en el lenguaje tonal. Bueno, entonces aclara ahí, hace Las una quenas, como descripción la de las quenas. choquela, la pusipía, tienen Bueno, otro tipo de... aquí te pediría que aclararas lo que esta distinción, porque si la palabra quina y quena pues se van a prestar a confusión. Perfecto. Todo el mundo lo va a Ujú, entender así. Entonces una pequeña notita al pie, a diferencia de ujú. las quenas, etcétera, Perfecto, ¿no? perfecto. Están construidas con cañas de tocoro, bambú. Para Willis se utilizan estas mismas cañas de disímiles longitudes con el mismo sistema de insuflación que la quena, bisel. Estas cañas, en todo caso, se encuentran desprovistas de cualquier orificio. Tapas, generadores de ruido también utilizados por niños. Tubos de chaya. La chaya es un tipo de bambú con el cual se construyen la mayor parte de los sikus, otro aerófono nativo. Antes ya tengo una llamada a pie de página donde explico qué son los sikus, qué son las flautas de pan. Tarcas, flautas longitudinales tradicionales de madera con boquilla y canal de insuflación. Trajes sonoros, dispositivos hechos de filamentos de caña de bambú que se sujetan al cuerpo de los músicos y se activan con cada movimiento. En ninguno de los casos se ha tratado de manipular las afinaciones naturales de cada instrumento. El resultado es producto de las cualidades intrínsecas de cada instrumento y las afinaciones con las cuales han nacido, entre comillas. Aquí vuelvo al texto, al artículo. También fue la primera vez que intenté dibujar los comportamientos sonoros de cada grupo. Usé un programa muy básico de computadora. A estas alturas, considero que lo mejor hubiera sido hacer estos dibujos a mano. Sin embargo, creo que el cuadro da una idea del tipo de comportamientos que buscaba representar. Yo pondría en vez de usar un programa muy básico, porque muy básico pues, no tiene mucho sentido, que Ujú. digas un programa elemental de computadora, ¿no? Eso quiere decir Ahora, muy básico, elemental, pero muy básico no se dice. ok. Y aquí dice, Elemental. Quimuyos fue el nombre que le di a uno de los grupos instrumentales. ¿Qué quiere decir? Estábamos hablando hace rato de los grupos instrumentales, entonces yo decidí, me parece que eran 5 grupos o más, de a cada grupo, ¿no? A esta identidad, que era un grupo de músicos, de 4 a 6 músicos. Entonces yo les nombraba en la partitura a este grupo específico los cumuyos. ¿Pero qué quiere decir Kumuyo? En realidad no tiene un significado. Muyu en quechua es como, si se repite, muyu muyu, es como alguien que se marea o que da vueltas, ¿no? Es como una danza inestable. Entonces puse cumuyos porque en medio de la obra ellos tienen un movimiento que no es una danza propiamente dicho, sino es un movimiento para hacer sonar los trajes sonoros, ¿no? Lo voy a explicar, lo Bueno, voy a aquí aclarar. puse yo Kumuyos y pongo entre guiones en quechua, al repetirse un mareo. Ujú. Lo dejo así y ya después le puedes tú Sí, modificar, ¿no? perfecto. La obra se puede escuchar en el siguiente enlace, ahí pongo el enlace. Gintili. Hice la obra Gintili luego de una imaginación visual y sonora que tenía que ver con algunos lugares del altiplano andino
en los que se encuentran torres de piedra, chulpares que albergaban restos mortuorios muy antiguos. Ahí la fotografía. Y este es el nombre de ese chulpar, que es Chulpa Lagarto, que está en Perú, en Sillustán. El ejercicio consistió en imaginar la música que estos antiguos seres, a los que correspondían los restos mortuorios, podían hacer cuando nadie estaba cerca escuchando. Imaginé una música muy cercana al silencio, sonidos apenas distinguibles que en un punto se sincronizaban gestualmente y se transformaban en una plegaria. Hice la pieza para 4 músicos y también construí instrumentos especiales para su interpretación. Construí pequeñísimos sikus que emitían sobretonos muy agudos y suaves a la vez. Bueno, aquí habrá que cambiar por nuevamente. Al ser los tubos tan pequeños, no era sencillo obtener un rango de sonidos armónicos muy amplio y eso permitía controlar mejor la variación de estos con mínimos cambios de presión. Estos eran los sikus pequeños que hice. ¿Suenan? Sí, sí, claro. Se necesita un Soplando. trabajo, pero sí, sí, sí suena. Pero es básicamente de aliento, ¿no? Sí, es de aliento. ¿Dónde lo dice eso? Lo que pasa es que el término siku se refiere, es un término genérico para designar la flauta de pan, ¿no? Ah, ok. Sí, Sí. ok, ya, de acuerdo. Es cierto. Ujú. Durante el montaje, que también con los intérpretes, me di cuenta de que el sonido que emitían al tomar aire, antes de soplar, en general tenía mucha presencia en ese contexto sonoro tan delicado. Decidí entonces incluir este material, las aspiraciones de aire, como parte del discurso musical. Finalmente, realicé un esquema de interpretación que sirva como ayuda a memoria. Ahí está una imagen de ese esquema. Las notas del programa de la obra de Cimientos, los primeros seres que habitaron el mundo. Ahora se los puede ver momificados al interior de altas torres funerarias. Muchos otros quedaron petrificados en las entrañas de la tierra. Imagino la música que hacen cuando nadie los escucha. La Cremus. Ha sido en el laboratorio de creación sonora que empecé a reflexionar exhaustivamente sobre mis procesos creativos. Debería decir, perdón, ¿Te refieres a la Cremus como creación sonora? creación musical. Musical. Ok. Sí, y aquí debería decir Movido por las exposiciones de mis compañeros, sobre todo la de Itziar Fadrike, fue que me animé a realizar un ejercicio de ensoñación y tratar de anotar todo lo imaginado para luego expandir esa experiencia hacia el sonido. Hice el ejercicio cerca de 40 minutos. En principio tardé unos minutos en concentrarme y también hice una pausa de alrededor de 5 minutos luego de una primera ensoñación. Descripción de la ensoñación. Imaginé un espacio en penumbras durante varios segundos, tal vez hasta un minuto. Las dimensiones de este espacio no se distinguen. La sensación de estar ahí genera cierta aprensión. La perspectiva de mi mirada está suspendida en el espacio. Un sonido muy sutil llega como desde muy lejos. Parecen muchas voces que susurran cosas indistinguibles. Después de un minuto aproximadamente, un segmento periférico del espacio se ilumina y se desvanece dejando una sutil estela en ese mismo lugar por tal vez otro segundo más. Las voces han desaparecido. Poco después, esta acción se repite varias veces en el mismo lugar en una suerte de pulsación periódica que a veces se desfasa muy sutilmente y luego vuelve a su periodicidad. Esta pulsación se interrumpe con pausas de entre 2 y 7 segundos y vuelve a aparecer en similar comportamiento. Todo esto en un tempo lento, cansino. Luego de varias repeticiones, la pulsación parece haberse consolidado y creo percibir que también hay variaciones en las intensidades de luz. A consecuencia de estas variaciones, la zona de iluminación a veces es mayor que otras. En algunos casos, la intensidad es tan baja que casi no se percibe. No sé por cuánto tiempo me quedé contemplando este comportamiento. Decidí tratar de identificar el tono de color de la luz y probablemente, a partir de esta decisión, empecé a notar que en el centro de la luz había un color amarillo oscuro que dejaba una estela en sepia. También me pareció escuchar que un sonido aireado muy suave acompañaba cada aparición y se extinguía al mismo tiempo que la luz.
Imaginé que con cada pulsación el color cambiaba de manera progresiva hasta llegar a tonalidades púrpura y luego volvían hacia el mismo amarillo opaco. Hice una pausa porque me estaba desconcentrando demasiado y unos minutos después volví a cerrar los ojos con la intención de volver a este espacio imaginario necesariamente. La imagen se repetía, solo que esta vez noté que había otros segmentos iluminados en el espacio, es decir, otras cuando en diferentes tiempos y profundidades. Por momentos, me pareció que cada pulsación era independiente. Tal vez a causa de esta impresión, para contradecirla en realidad, de pronto parecía que las pulsaciones dependían una de otra. Esta correlación se extendía y generaba diferentes formas de encadenamiento. Estos encadenamientos podían ser cortos, de 2 pulsaciones en lugares diferentes, una después de la otra y luego pausa, o largos, de entre 5 y 8 pulsaciones, una detrás de la otra y luego pausa. Así, por momentos, el espacio se iluminaba casi completamente con los encadenamientos largos y también quedaba en penumbra. Corrijo. Si bien la forma de encadenamiento era progresiva, no era en sucesión de tiempos iguales. A veces la sucesión era inmediata, otras a punto de que la pulsación anterior esté a punto de extinguirse. Finalmente, algo que pasó durante la ensoñación es que el espacio general cambiaba progresivamente de color a medida que transcurrían las pulsaciones. De un negro muy intenso pasó a un tono un tanto más claro, rojizo y con algunas manchas de luz que dejaban las pulsaciones. Hay una imagen que representa un poco cómo eran esas apariciones de la luz en su parte más intensa. Expansión hacia el sonido. Algunos días después me dediqué a trasladar esta ensoñación a una propuesta sonora. En ningún momento de la ensoñación sentí que las pulsaciones de luz eran completamente definidas. Este aspecto me remitió a sonoridades ambiguas, multifónicos, racimos de sonido, batimentos, etc. Un instrumento con el cual estoy muy familiarizado, el siku. Utilicé el registro más grave y los tubos más grandes. Con él pude obtener sonidos armónicos cargados de una estela de aire y sobretonos. Aquí nuevamente corresponderá poner armónicos agudos. Mi posición como espectador de la ensoñación fue más bien frontal. Si bien sentí algunas pulsaciones lumínicas cerca mío o incluso a mi lado, nunca las sentí a mis espaldas. Sin embargo, me pareció interesante para su versión sonora situarme en el centro del espacio. Asigné entonces un instrumento para cada pulsación. Las alturas no serán definidas para cualquier tubo de instrumento, siempre y cuando logre esa sonoridad ambigua. Tratando siempre de apegarme al recuerdo de la ensoñación, hice algunas pruebas para las posibles formas de encadenamiento. En estas pruebas siempre asigné un sonido guía al cual seguir. También hice la prueba teórica de dividir el espacio en grupos en que también contaban con un guía. Por ejemplo, en un grupo de 4 instrumentos, músicos, un guía número 1 empezaba la pulsación y los otros 3 reaccionaban con diferentes entradas a partir de inmediatamente después, el 3 en la mitad de la duración del sonido y el 4 muy cerca del final. Esta lógica se podría ampliar a más instrumentistas. Deliberadamente evité usar una escritura rítmica precisa con la intención de que estas entradas se realicen a partir de una reacción que permita mínimas variaciones. Si bien este modelo de organización me sonaba interesante y se parecía a la ensoñación, no me terminó de convencer. Quería una interacción sin jerarquías, en la cual cualquier músico puede iniciar una secuencia y en la que otros puedan continuarla, seguir una referencia. Para implementar esta forma de organización, me basé en la prueba de interacción anterior en la cual se establecieron 4 formas de interacción que cada músico podrá desarrollar de manera libre. 1. Comienza la pulsación. 2. Entra inmediatamente después. 3. Entra a la mitad. 4. Entra casi al final. De esta manera, se amplían las posibilidades de respuesta de cada músico y también se enriquece la textura general de la pieza. Problemas no resueltos por ahora. La forma de escritura, la forma de transmisión a los intérpretes. En este caso, me gustaría probar otras maneras de transmisión que no he abordado antes. También la exploración de formas de representación visual, sin necesariamente pensar en una partitura escrita. Pienso, por ejemplo, que una forma interesante puede ser el construir una puesta en escena de luces que remita a la ensoñación y los intérpretes puedan reaccionar a un diseño de interacción de estas luces o incluso ellos mismos puedan activarlas con algún movimiento o idealmente con el propio sonido. En todo caso, para hacer una puesta de esta naturaleza necesito ayuda especializada. A manera de conclusión, con toda honestidad, debo reconocer que la experiencia me ha puesto en una suerte de crisis.
Por un lado, las exposiciones e intervenciones de Julio y de los compañeros con amplia trayectoria académica me han mostrado que hay mucho conocimiento musical que me gustaría adquirir y, por otro, reconocer en mis compañeros más jóvenes la inteligencia y preparación que yo no tenía a esa edad y de las cuales también es posible aprender. Encontré que mi manera de abordar los procesos creativos ha sido casi siempre a partir de la fascinación por alguna idea o imagen externa. El ejercicio de ensoñación me ha aproximado a un ámbito creativo más íntimo que deseo explorar de aquí en adelante. Sí, y luego vienen las notas al pie. Sí, ese es el texto. Bien, muy bien. Es un texto muy, muy anclado en una tradición, lo cual lo hace, digamos, lo autolimita, ¿no? Ujú. Porque por una parte, eh, tu texto da una, digamos, difunde aspectos importantes de la actual música boliviana en la cual tú te encuentras insertado y a partir de ello explicas cómo procedes. ¿No? No es muy clara esa parte, es decir, no es muy claro que en Bolivia existe desde Sergio Prudencio, y no sé si antes de él, eh, pues toda una corriente de incorporación de los instrumentales antiguos andinos y su utilización creativa a través de producciones de autor. Chihuahua. Eh, esta, esta explicación sería útil para un lector que no sepa nada de esto, ¿no? Porque son referencias para ti muy claras, pero no para todo el mundo, ¿no? Entonces sería importante, no sé, un pequeño parrafito en que dieras una, una breve información sobre esto. Perfecto. Eh, hay, Dios, de luego que estás ahí hablando en todos los aspectos, uno que abordas estos instrumentos, otra que te conviertes en un constructor de instrumentos, otra que, dado que el instrumental es nuevo, desconocido, no hay una escritura para él, la experimentación es mucho mayor. Esa reflexión me parece importante de aportar en este caso, porque para alguien, un lector de cualquier otra cultura, digamos, moderna, y me refiero en este caso a lectores en México, ¿no? Ujú. Hay los grupos que se dedican a la recuperación e integración a la música actual de los instrumentos precortesianos son muy pequeños, no tienen tanta difusión ni tanta fuerza como en el caso de Bolivia, sobre todo en Bolivia. En Perú no tengo mucha idea de lo que ocurra, pero sí es conocido y reconocido el movimiento eh, boliviano de integración de los instrumentos antiguos. Y esto tiene un componente interesante porque hay por un lado un diálogo con un objeto muy antiguo, o de origen muy antiguo, si se quiere. Y por otra parte es un diálogo desde una música muy moderna. Eh, ¿Cómo se produce ese diálogo? Para ti ya es un hecho consumado, ya está dado. Comienzas a explicar lo que ya sabes, pero el lector no sabe nada de eso. Y yo diría que quizá a ti mismo te faltaría explicar qué te pasa al adoptar estos instrumentos, qué quieren decir para ti. Hay una parte, hay una parte política, cultural, hay una parte de reminiscencia histórica a la cual quieres responder, hay un reclamo social que dice la cultura no es solamente la europea, hay una pluralidad, si estamos hablando de cultura, no hablamos de una, sino de múltiples culturas, y esta es una de ellas, y estoy situado dentro de ella, y quiero dentro de ella hacer sonar mi voz. Hay un riesgo también dentro de ello, es decir, el aislamiento que representa el estar integrado a un grupo. Imagínate,
a cuántos metros de altura, a 4 kilómetros de altura de, de, del mar. Eh, hay un auténtico aislamiento, es excepcional esto. Eh, si en un momento dado la figura de Sergio Prudencio resaltó como alguien que reclamaba, incluso casi políticamente, yo lo conocí en Tatuí, Brasil, y a través de Coriuna Romián y de Graciela Parasquevaidis, y para ellos era una bandera política, ¿no? De autodeterminación del pueblo boliviano de crear esa música frente al sometimiento, digamos que en aquellas épocas, digamos, me refiero a los años desde los 50 en adelante, y no ha dejado, digo, ya dejó de insistir, digamos, la OEA cultural, ¿no? En que iban a modelizar este panamericanismo. Ahí estaba justamente, ustedes quieren ese panamericanismo a la manera de Washington, pues no, nosotros en Latinoamérica tenemos otras manifestaciones. Y efectivamente, el caso boliviano era un caso muy particular que en algunos momentos se produjo en otros países que tenían orígenes del prehispánico, donde los orígenes del prehispánico todos lo tienen, pero donde el origen prehispánico era mucho más notable. México era uno de esos países, el Brasil era otro de esos países, Perú también era otro de esos países, Chile, Argentina y Uruguay se quedaron un poco pasmados, en realidad. Eh, Porque su pasado, digamos, están los chacos, por ejemplo, pero poco hicieron. México, ¿qué han hecho? Pues sí, ha habido grupos que intentan incorporar los instrumentales del pasado, pero se convierte en realidad la tendencia más generalizada o predominante es la de grupos o de intérpretes o de compositores e intérpretes que tratan de ambientar el pasado a través de creaciones que tienen mucho de jazz, que tienen mucho de rock and roll, que tienen mucho de música contemporánea disfrazada con instrumentos antiguos. Acá pasa eso también, Sí, un claro, montón. claro, claro. Es la máscara antigua para lidiar con la modernidad. Y esa máscara, digamos, el hábito, el hábito prehispánico. En México tuvimos a un personaje que era impresentable, que se llamaba Antonio Cepeda. Este hombre era, no sé, era hijo de un torero y de una bailarina. Y combinaba ambas cosas muy bien. Siempre es un gran improvisador. Tocaba los instrumentos prehispánicos, pero los tocaba como si fuera jazz. Y no había discusión posible, no había búsqueda. Te parecía, él quería legitimar su búsqueda, pero en realidad lo que legitimaba era su capacidad creativa, improvisativa. Nunca, no había un fondo elemental al cual asirse. No había tierra. Él hablaba de la música del prehispánico, pero la tierra no estaba ahí. Era puro polvo. Eh, el dilema es fuerte. Es decir, podemos aspirar a crear una música del prehispánico. Lo digo porque en eso tengo puestas algunas velas en una navegación propia. Eh, Desde mi punto de vista, algo que no se ha desarrollado suficientemente es el entendimiento teórico de la música del prehispánico. Uno, noción de escala. ¿Son los instrumentos idénticos, exactos, para producir una misma escala? O sea, su construcción permite producir la misma escala o son escalas aproximadamente parecidas. La tecnología, el conocimiento que se pueda tener científico, acústico, de estos instrumentales no permite pensar que la escala es idéntica, sino que son escalas aproximadas y que cada instrumento es irrepetible. En México solamente hay un caso, es la famosa flauta de Tenenechpan, que estudió un musicólogo de origen francés, estadounidense, Boalès, Charles Boalès, se llama la flauta de Tenenechpan, que es la única flauta que sí suena exactamente igual a otra.
Hay dos. Eh, Otro de los aspectos es cómo figuran, y en este caso los grupos andinos plantean problemas muy, muy serios a la musicología. A mí no me gusta decir etnomusicología porque creo que la musicología es de todos. Eh, pero plantean un problema muy serio. ¿Cómo funcionan las superposiciones sonoras? Mm. Estas superposiciones existían en las culturas andinas, existen en las culturas del prehispánico mexicano también, por mencionar grandes culturas, digamos, ¿no? Eh, las culturas de bosque, como podría ser los bororos en Brasil, o las culturas que quedaron aisladas en los desiertos americanos, al sur de los Estados Unidos, al norte de México, antiguos territorios mexicanos. Esas culturas eh, tenían instrumentales muy elementales. Por ejemplo, los Hopi tienen una flauta que solamente la tocan el día 13 de agosto, coincidente con la caída de Tenochtitlan. Esa flauta es un objeto secreto, se toca, se guarda, no sé si se destruye. Según Levi-Strauss, por ejemplo, la flauta, hay flautas sagradas en Brasil que se destruyen. Los indios destruyen esa flauta cada vez que es ejecutada. Bueno, todas estas características, digamos, que son sagradas de esta música, nos hacen preguntarnos si lo que hacemos nosotros tiene algo de sagrado o no. Lo sagrado, lo divino y lo cotidiano son dimensiones distintas que en arte eh, presentan un contraste fundamental. Nosotros no podemos, o bueno, a menos que seamos realmente excepcionalmente capaces de reencontrarnos con la divinidad o las divinidades del prehispánico, utilizamos estos instrumentales de una manera pragmática. Y dentro de ese pragmatismo, creo que es importante entender de qué se trata. Por ejemplo, una característica de todas las culturas del continente americano es que son monódicas. Es posible que las culturas andinas no lo sean. Es decir, que tengan ciertas polifonías. ¿Cómo se manejan esas polifonías? Como bloques, pero no necesariamente como armonías. La idea es simplemente de pensar que constituyen esos bloques armonías y ponerlos en paralelo con la noción de armonía griega y por lo tanto ponerlos en paralelo con la noción de sincronía para esa armonía es ya un disparate. Es un total disparate. ¿Cómo lidiar con ello? Entonces, si son culturas monódicas, incluso si tienen componentes polifónicos, no no podemos tener idea de que haya habido una polifonía en el sentido del contrapunto, en el sentido de la armonía. No hay datos que nos permitan hablar de esto. Julieta Yurchenko hablaba de una misa polifónica en Guatemala, maya. Era su interpretación, era su deseo ferviente de que los indios mayas fueran parecidos, comparables y competitivos respecto de los españoles, que eran los conquistadores. Pues es una tontería inconmensurable hablar de una misa polifónica del prehispánico. No existe tal cosa. O sea, no era necesariamente una misa, pero era una obra con un carácter polifónico. Bien. Polifónico en el sentido de que las voces eran independientes entre sí. La noción de polifonía no existe. No existe. El otro aspecto es que son culturas monorrítmicas. Es decir, no hay polirritmia. Aquí hay un aspecto curioso de los grupos humanos. Nosotros tenemos, por ejemplo, la monorritmia, es asiática, la monodía es asiática, la polifonía es caucásica, es decir, europea, y la polirritmia es africana o negroide. Son características que se fueron formando por el desarrollo histórico, sí,
pero también quizá, y eso habría que plantearse, por el propio potencial biológico. Es posible, no lo sabemos. Digo, es una cuestión importante para plantearse. Entonces, adoptar estos instrumentos dentro de un movimiento de recuperación cultural del pasado prehispánico es una política cultural, pero es una política cultural a la cual queda atado el creador. Y el creador no es capaz de desatar ese uso político de la música. Nosotros lo tuvimos en México con Don Carleone, que quiso crear una música a la semejanza de la época prehispánica, con la Sinfonía India y la música del Fuego Nuevo, etc. Carlos Chávez. Don Carleone porque era realmente un líder político tremendo, ¿no? Sí, él fundó una cantidad de instituciones, pero también las manejó con un vigor autoritario irreproducible de entonces para acá. Eh, había sin duda una fuerte razón en decir que era importante pensar cómo se inventaba, cómo se creaba aquello que crearon aquellas culturas y colocarse en la posición de aquellos creadores de aquellas culturas. Era muy importante. Digo, era una gran pregunta, es una gran cuestión, sigue siéndola. ¿Cómo responderla? ¿Mediante la imitación? ¿Mediante la prospección de decir, así debió ser? ¿O simplemente con una respuesta distinta? Al menos yo me planteo esa respuesta distinta. Yo digo, la música que yo hago no está regida por el concepto armónico y sincrónico básico de la cultura occidental. Es una música que se rige por la asincronía, pero ¿en qué sentido? Una sincronía que puede ser un punto de unión o punto de relación con el pasado prehispánico, pero también con el presente de la física. Sí, hablar de sincronía en física es una utopía. Para que dos puntos ocurran en el mismo tiempo, tendrían que ocupar el mismo espacio. Y por lo tanto serían un solo punto. A menos que estuvieran fusionados el uno dentro del otro. Digamos, haciendo una exageración de esa naturaleza. ¿Qué, ¿Qué podemos hacer entonces? Pues para mí es factible pensar en que eso que era característico de esa música pueda prevalecer sin necesariamente imitarla, sin necesariamente invocarla, sin decir la música que yo estoy haciendo es como la música del prehispánico. No, puedo decir que creamos, que podemos crear una música monódica y monorrítmica y hasta ahí llegamos. No necesitamos ajustarnos a ideas de escalas y a ideas de instrumentos. ¿Por qué? Tenemos mucha mayor libertad para escogerlo. A mí me llama la atención que quienes están utilizando los instrumentos del prehispánico andino utilicen música electroacústica. Es decir, con todo eclecticismo, pues puedo hacer estos instrumentos, los amplifico y los modifico y tal y cual. Pues sí, entonces sirven de qué? Sirven de un sello distintivo cultural, pero no se ha escarbado suficientemente para afirmar aquello, para afirmar cuáles son los valores, si se quieren, musicológicos y hasta cierto punto universales que puede haber detrás de ello. Alguna vez participaste y me dijiste que los músicos, los campesinos, antiguos miembros de la cultura indígena, simplemente dejaban su flauta para que la noche les hablara, para que el río les hablara. Esa parte El viento. parece la poética cultural del vínculo entre el creador y la naturaleza. La naturaleza ya le puede dar inspiración, le puede dar una voz a ese instrumento. Ese vínculo me parece muchísimo más importante que el asimilarse a un movimiento de creación, de composición incluso, de composición en el peor sentido del término, de composición con instrumentos antiguos, pero con técnicas de composición europeas.
La quinta sinfonía de Beethoven es la base estructural de la Sinfonía India de Carlos Chávez. El análisis que Carlos Chávez hizo de la quinta sinfonía de Beethoven coincide exactamente, compases más, compases menos, con la estructura que tiene su Sinfonía India. Charlatanería. Qué enorme charlatanería el pretender crear una música así. Es decir, detrás, detrás de esa música indígena, podríamos decir hoy que está todavía el penacho de Moctezuma en el Museo de Viena. Es decir, Viena, residencia de Beethoven. Claro. O sea, no hay, no hay inteligencia que pueda admitir esos vínculos perversos con una cultura antigua que sirve tan solo de escaparate. Yo no coincido con ellos, soy crítico y abiertamente crítico, no pienso que la música y la política sean una buena solución. Sí entiendo que haya música política, por ejemplo, de revueltas, que protestaba escribiendo frente a frente, etcétera, burlándose de quien sea, hasta de Trotsky, que lo hacía con muy poca razón. Pero entiendo que hiciera música para favorecer o proteger a un sindicato, para enseñarse a protestar. Todo eso lo entiendo. Pero ¿qué diferencia hay entre esa música política que hizo Revueltas, que tenía un cometido, y la música que hizo toda su vida, que era una música producto de una creatividad generosa, generosa, Claro. creativa, simplemente una generosidad que no podía detener ni impulsar tampoco ningún movimiento nacionalista, indigenista, ni en México ni en ninguna parte de América Latina. En México se sienten defraudados cuando se dice que Sensemayá es de origen cubano, porque los mexicanos son tan nacionalistas que llegan al extremo y dicen, bueno, si es cubana, no, pues ¿qué tiene que ver con nosotros? En México pasó 50 años de su vida con Lonancarro e inventó un tipo de música que no existía a partir de su propia cultura, el jazz. Reconocer a Nancarro tardó más de 50 años en México. Él no manejaba ninguna bandera, él le gustaba el jazz y hacía la música que hacía, de complejidades, de riquezas polirrítmicas y politémpicas, ¿no? Entonces, vamos a lo que iría a esto, es a que, ¿por qué usas esos instrumentos? ¿Qué significan para ti? ¿Cuáles son las estructuras que puedes derivar de ellos? ¿Por qué esta estructura y por qué no esta otra? ¿Cómo lidiar con ello? ¿Cuál es, ¿Cuál es el proceso creativo que ocurre en tu mente al adoptar esos instrumentos? Esa parte no está. Está más una parte de información, de mensaje, de posicionamiento cultural, más que lo que tú como creador puedas generar con ello. Yo diría que no puede ser demasiado porque es un callejón sin salida. O sea, te estás colocando en un territorio, en un terreno al que se entra solamente para ser utilizado de una cierta forma, con toda la libertad que quieras, pero es un territorio que no te pertenece, o que si te pertenece es con el cual vas a formar parte de un grupo de usuarios eh, que se definen como identificados con una manifestación cultural nacida hace 50 años o lo que quieras, ¿no? Que continúa otras manifestaciones culturales del mismo orden. ¿Dónde está lo nuestro? ¿Qué es lo nuestro? Yo creo que afirmar lo nuestro de esa corriente en cualquiera de los países de América Latina, podría ser de África también, afirmar esos elementos propios de origen es fundamental.
No podemos crear nada demasiado lejos de lo que nos rodea, a menos que vivamos en un mundo hecho a imagen y semejanza de otros mundos. Pero esto mismo es justamente vivir en un mundo hecho a imagen y semejanza de algo que no existe. A menos que los intérpretes sean efectivamente esos campesinos, que no lo son. A menos que uno esté insertado a tal punto en eso que se vuelva uno un generador nuevo de algo a través de toda una sociedad, pero no. Este es un rincón, este es un rincón particular de algunos cuantos identificados con ese movimiento, que no necesariamente representa la voz de cada uno de estos individuos. Es una voz que tiene, que va embosada, ¿no? Que va acompañada de un embozo que es, digamos, la vestimenta, el instrumental ajeno. En fin, yo soy particularmente crítico a esa corriente y digo, no quiere decir que no, que condene tu texto, pero sí que te pregunte qué haces ahí, cómo te las arreglas, cómo se arregla tu imaginación en ello. Lo que narras de tu imaginación, si esa luz que viste que hiciste que ver a partir de iniciarte motivó algo, pues podrías a lo mejor hacerlo con tu propia voz sin pasar por esos instrumentos. Podrías utilizar un par de piedras o vete a saber. No necesariamente esos instrumentos son el vector para conducir tu voz. Y aquí lo que pasa es que esos instrumentos se convierten en los vectores de muchas voces. Yo creo que eso es que es una estrategia cultural que va que puede ir más en declive que en ascenso, porque no de ahí no ha surgido, digamos, una fundamentación teórica distinta. Lo que estoy diciendo es una fundamentación teórica, que son culturas monódicas y monorítmicas. Eso me parece al menos un punto de partida. Mira, yo me pasé 6 meses en una reserva indígena en Nuevo México y tuve a un profesor que se llamaba Peter García, casi vergonzoso llamarse Peter García. Cuando le pregunté cómo te llamas, me dijo Juan Faretse. ¿Y qué quiere decir eso? Paso blanco de la lluvia. Con él estudié no para cantar lo que él cantaba, no para cantar, no. Estudié para tratar de entender cómo funcionaba su mundo musical. Solamente. Nunca, nunca, nunca entendí que eso me serviría para reproducirlo de alguna manera. No. Su cultura musical, Tewa, mucho, al igual que muchas otras culturas, los Hopi, por ejemplo, los Hopi fueron descubiertos en el siglo XIX por un par de cowboys que pasaron por Arizona y se encontraron con unas mesetas, subieron a ellas y vieron que había unas tribus raras que mordían serpientes de cascabel y danzaban y cantaban. Esos señores nunca conocieron a los españoles, por fortuna. Y esas reservaciones se convirtieron en reservaciones racistas de la cultura yanqui, se convirtieron en preservaciones culturales. Ahí se quedó congelada una parte de la historia del prehispánico, anterior a la conquista, anterior al llamado descubrimiento de América. Entrar en contacto con eso es decir, esto pudo haber sido así. Pudo haber sido así. Los Hopi son una cultura uto-azteca, son lingüísticamente pertenecen al grupo uto-azteca, como los Ute, Shoshonian, Papago y Naoa, es decir, los aztecas. Podemos presumir que de alguna manera pueden estar más emparentados ellos con la música que podríamos suponer de los aztecas que todos los trabajos que hizo Carlos Chávez para tratar de identificar esa música a través del mismo.
La tarea está todavía por plantearse. Es decir, ¿cómo podemos hacer para no imitando, no repitiendo el mismo error de Chávez y tantos nacionalistas de tono indigenista? ¿Cómo hacer para que podamos afirmar algo de lo que existió sin copiar, sin mímica, con mucha mayor creatividad y menos mímica? Tratar de entender qué es lo que hay ahí. Me parece básicamente el problema. Y esa sería, esto que acabo de hacer, es una reflexión sobre un problema que no es trivial, desde luego. Y debes seguramente de haber pensado numerosas veces sobre ello. La decisión de formar parte de ese movimiento, de integrarte a ello, en fin. Es, es una decisión muy, muy importante para un creador. Y lo que quisiera de tu parte es eso. Ve directo a explicar por qué, no tanto los detalles de cómo has creado esto o aquello, no, sino de cómo tú vives ese proceso de integración a algo que no es necesariamente tuyo, aunque tengas orígenes, digamos, étnicos, como todos los podemos tener con algunas culturas, pero Sí, claro, claro. Entiendo, Julio, pues te aseguro que forma parte de mis reflexiones, ¿no? Permanentemente. pues Entiendo, échalas en el texto. lo voy a hacer, lo voy a hacer. Y Esa lo es voy la a hacer, parte, de alguna manera te voy a responder en el texto. Es sí, simplemente un comentario y preguntas que se plantean. Coincidirás conmigo, o probablemente no, en que han habido grandes, pues, hacedores de respuestas como Joaquín Orellana, guatemalteco, ¿no? Que responden sí, también a este tipo de problemáticas, claro. o el mismo Roldán, cubano, o te diría, el mismo Revueltas, que, ¿no? Cuya música se diferencia de la de Chávez justamente por la organicidad en la cual él, ¿no? O sea, como suena La noche de los mayas tiene más de orgánicamente, no mambo. sé. La noche de los mayas tiene más de mambo que de indígena mexicano. La noche de los No, sí, mayas es pero... más cubana que Ajá. mexicana. Sí, 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 Toda probablemente en esa obra, pero ¿qué tal en el... la polirritmia final de la noche de los mayas es africana. Ujú, ¿De qué mayas? ¿Eran mayas ujú, negritos o qué? ¿De qué estaba hablando Revueltas? Se lo imaginó, le valía un demonio, le daba exactamente igual. Lo que creó es lo que él se imaginó, y ya claro. está. Y esa noche de los Y mayas además con que era música para una rítmica película, africana, ¿no? ¿eh? Esa noche, Era música para una película, ¿no? esa creatividad que hay en la noche de los mayas, el momento final explosivo, la noche de los mayas, quítale el nombre y es música. Ujú, Todo lo demás sale sobrando, los mayas salen ahí sobrando. Si vieras cómo suenan las percusiones mayas, pues no, son, no tienen nada que ver, no ujú, tienen nada, nada de esa explosividad revueltiana. Y revueltiana nada de maya, desde luego. ujú. Y el folclore, tú qué dices del folclore, no sé, que a mí me parece escuchar, por ejemplo, en el homenaje a García Lorca, Ah, bueno, sí, bueno, el ahí folclore tienes. mexicano. Sí, sí, pero esa parte sí puede ser lo de los violincitos de Nayarit, de los huicholes, ¿no? Tin, tiraran, pam, pim, Ujú, pim, pam, tiraran, pim, pam, pim. Sí, todo eso sí. Pero, ¿y qué importa lo que haya sido? Es como si nos preguntáramos, yo claro. siempre hago la broma de el cuarteto número 15 de Beethoven que tiene una melodía que hace... Digo, Beethoven se anticipó al tango del siglo XX. Ahí estaba Ujú, algún tanguero pasó por Viena y se le quedó a Beethoven eso. ¿Y qué importa? ¿Qué importa que sea tango o no? Simplemente es tan él mismo. A fin de cuentas es lo único que cuenta. Esa capacidad de ser claro, él mismo, de ser uno mismo. Y a luchar para hacerlo. Puedes luchar incluso en contra de esos modelos. es verdad. Es verdad, Julio. Te agradezco mucho la reflexión y pues te voy a responder también Ok. en el artículo. Muy bien, muy bien. Será un buen ejercicio, muy bien, de diálogo. Ok.
Muy bien, Carlos, muchas gracias. Pues jóvenes, A ti. yo creo que ya, a ver, ¿qué dice Mauricio? Me acordé del chino cubano que sale en el complot mogol, pero lo del chino cubano se le ocurre solo a un mexicano, en fin. Sí, ya se está retirando todo mundo, bueno, muy bien. Retirémonos y quienes no han mandado su trabajo, mándenlo, ya no va a haber clase la siguiente semana. Merecen vacaciones, pero yo también. Nos vemos. Lo Quien no haremos, haya profesor. mandado el trabajo, tómese una semana para hacerlo, por favor. Pero no más de eso. Bien. Chao, nos vemos. Chao, Delina, Muchas tú. gracias. Ah, de Buenas nada, noches. Julito, a ti. Muchas gracias por todo, Julio. Bien, de nada. Para Muchas nada. gracias por todo, profesor. De Ah, verdad. muy bien. Muy buen semestre.